No deberías de estar aquí. Cuando crecía, en mi pequeño pueblo siempre había historias de monstruos parecidos a perros en el bosque. Pensaba que eran historias que los padres utilizaban para mantener a sus hijos en la noche o para evitar que se perdieran en el bosque. Al crecer, nunca había visto ni oído nada extraño procedente del bosque circundante por la noche. Aún así, al menos una persona de cualquier grupo de amigos tenía una historia de hombres lobo que contar. Yo le seguía la corriente y pasaba a temas más realistas. No fue hasta que Carrie Little desapareció en el bosque y me uní a un grupo de voluntarios para encontrarla, que empecé a cambiar de opinión sobre las historias locales. Carrie era la definición de perfecta. Obtenía las mejores notas en sus estudios y era la mejor jugadora de su equipo de baloncesto. Era muy educada y trabajaba como voluntaria en la iglesia cuando no estaba ocupada con el baloncesto. Su familia también estaba muy unida a la iglesia. Se desvivían por todos los eventos. Su padre pasaba todo el tiempo libre en la iglesia y era como si estuviera dirigiendo el lugar. Cuando Carrie no volvía a casa un viernes por la noche, provocó un gran revuelo en nuestra pequeña y adormecida ciudad. El único punto negro en su historial, por lo demás intachable, era que empezaba a salir con el marginado del colegio, Yuri. Conocía a su familia mejor que a la de ella. Vivían en medio del bosque. Caminaba 8 kilómetros cada día para ir a la escuela. Su ropa estaba desgastada y rota. Vivían principalmente de la tierra y de las ayudas sociales del gobierno de las que se quejaba el resto del pueblo. La familia era aislada, pero no causaba problemas. Cuando su madre aún vivía, iba al pueblo con Yuri. Después de su muerte, la gente lo veía cada vez menos. Cuando perdí el perro de mi infancia en el bosque, el padre de Yuri fue quien lo encontró. Puede que yo era la única persona de ese pueblo que no tuviera ningún problema con esa familia que vivía en el bosque. Por eso el sheriff nos pidió que hablara con ellos sobre Carrie, con un ayudante presente. Realmente no creo que tengan nada que ver con esto, le dije al ayudante Carson mientras conducíamos por la carretera forestal llena de baches. Ya hemos registrado su casa y no hemos encontrado nada, pero la última vez que la vieron fue caminando por el bosque con Yuri. Tiene que haber algo allí. Tampoco creo que hayan hecho algo. Solo siento que saben algo, dijo sonando un poco tenso. Ya habían pasado 2 días. Todo el pueblo estaba en el bosque buscando a Carrie. La escuela incluso dejó a los estudiantes los días libres para que hicieran lo que pudieran para ayudar. Algunos hicieron folletos sobre la desaparición para empezar a llevarlos a los pueblos vecinos, y los chicos mayores del instituto se unieron a los equipos de búsqueda voluntarios. Carrie era su única compañera de clase. Debería estar preparándose para el baile de graduación. No perdía en algún lugar asustada y sola. No quería pensar que la familia Keefe tenía algo que ver con esto, pero al mismo tiempo quería que encontraran a Carrie. Al llegar al final de la carretera, tuvimos que caminar el resto del camino. A los pocos minutos de adentrarnos en el bosque ya estaba goteando sudor. El ayudante Carson no tenía mejor aspecto. Dime otra vez por qué voy contigo en esto, le pregunté resoplando en el aire húmedo. Porque Perry, si fuera solo el señor Keefe me dispararía, me dijo Carson en un tono que daba a entender que sufría tanto como yo el calor. Cuando llegamos a la pequeña cabaña en el bosque, ambos estábamos jadeando y casi agotados por la corta caminata. El señor Keefe estaba al frente, cortando madera como si no hubiera 1.000.000 de grados afuera. Ni siquiera nos miró al llegar. El ayudante Carson se quedó atrás, repentinamente interesado en un montón de hojas marchitas, para dejarme hablar a solas con el hombre. El señor Keefe era un tipo grande. Una completa barba canosa y unos hombros enormes le daban el aspecto de una persona con la que no querrías meterte.
Incluso yo le tenía un poco de miedo. Intenté apartar ese miedo para recordar cómo había encontrado a Marley antes de que fuera mutilado por algún animal del bosque. Bastante calor para estar haciendo quehaceres, ¿no le parece? Me pareció que sonaba amigable. El señor Keith ni siquiera me miró. No sé nada de la chica. Su voz era grave y áspera. Con un gran golpe de su hacha, partió un gran trozo de madera por la mitad. Creo que oí a Carson saltar por el ruido que hizo. Sí, no había manera de que el ayudante pudiera hacer esto solo. Escuche, señor Keith, yo podría ser la única persona en el pueblo que cree que su familia no tiene nada que ver con eso. Todos ustedes no son del tipo de los que hacen daño a nadie. Si alguien desaparece en el bosque, siempre son ustedes quienes lo rastrean vivos o no. Solo pensé que tal vez Yuri podría recordar algo que Carrie dijo esa noche. Algo más que no nos haya contado todavía. Tal vez fue una pequeña cosa que no le pareció importante, pero solo queremos saber que está a salvo. Eso es todo. Estaba divagando. Aún así, el señor Keith dejó de cortar para mirarme. Sus ojos color acero me dieron un ligero escalofrío cuando se posaron en mí. Confiaba en él, pero su mirada seguía calando hasta los huesos. Miré a mi alrededor tratando de evitarlo para ver unas huellas de perro en la tierra que nos rodeaba. Yo trabajaba como único veterinario en el pueblo, y no sabía que la familia tuviera perros. Si los tenía, nunca los había visto para vacunarlos. Yuri no tiene nada que decirte. El señor Keith seguía hablando conmigo, pero me pareció que la última respuesta iba dirigida a Carson, que estaba detrás de mí. Una pizca de esperanza llegó a mi estómago. Tal vez el señor Keith hablaría conmigo si estuviera solo. El señor Keith no confiaba en la policía local, y con razón. El sheriff lo trataba mal. A veces lo traía por cualquier delito insignificante que se le ocurría en lugar de esforzarse por encontrar al verdadero responsable. Con todo el pueblo mirándolo mal, era fácil para el sheriff salirse con la suya. Muy bien, gracias por su tiempo. Carson me miró mientras me daba la vuelta y lo agarraba del brazo para empezar a arrastrarlo por el sendero. Volvería solo más tarde. El señor Keith podría decirme algo que había estado ocultando, pero solo si el ayudante del sheriff no hacía un papelón y se iba conmigo. Confundido, Carson siguió adelante echando unas cuantas miradas hacia atrás, hacia el gran hombre. Cuando estuvimos lejos del alcance de su oído, habló. ¿Por qué te has rendido tan rápido? No le gustas. Si estás conmigo, no hablará. Carson dejó escapar un suspiro como acuerdo. En su mente, caminamos y sudamos para nada. No le dije mi plan de venir más tarde. Podría insistir en que volvería, y sabía que el señor Keith se quedaría callado si sentía que yo trabajaba para la policía. La radio de la camioneta de Carson estaba sonando cuando regresamos. Se olvidó de que el señor Keith estaba en el bosque cuando levantó el receptor. Un grupo de búsqueda encontró algo a una milla de distancia y no quisieron tocarlo hasta que algún agente de la ley lo revisara. Me subí a la camioneta para ir con él, sabiendo que no tenía tiempo para dejarme en ningún sitio. Un viaje en camioneta y una caminata más tarde, nos encontramos en medio del bosque mirando un campamento reciente. Un pequeño espacio despejado con algunos sacos de dormir, una lata de carne abierta y un pequeño fuego que se estaba apagando. Junto a uno de los sacos de dormir estaba lo que hizo que los voluntarios nos llamaran: las zapatillas de Carrie. Ella y otra compañera de equipo tenían la misma marca y talla. En los entrenamientos las confundían, así que Carrie escribió su nombre en el interior de las mismas. Todo el mundo esperaba que fuera una señal de que seguía viva. Me mantuve al margen, pidiendo a uno de los voluntarios que me llevara de vuelta a la ciudad porque Carson estaría en el lugar durante un tiempo. Uno de ellos accedió cuando terminaron de buscar por el día.
Me uní a ellos. Justo antes de que el otro ayudante llegara y los voluntarios se fueran conmigo, oí algo en el bosque. Los demás se dieron cuenta de que miraba a lo lejos, y todos nos quedamos en silencio tratando de escuchar. Todos escuchamos con tensión cuando un suave ladrido salió de los árboles. ¿Es un perro de búsqueda?, preguntó uno de ellos. Carson negó con la cabeza sabiendo que ningún perro de búsqueda estaría en esa zona. Llamamos al perro y los otros dos hombres adentraron un poco en el bosque tratando de encontrarlo. Al final no oímos más ladridos, ni encontramos ningún rastro de que hubiera un perro en la zona. Uno de los voluntarios parecía un poco asustado. Creció escuchando los cuentos sobre los hombres lobo, devoradores de hombres en el bosque. Cuando llegó el otro ayudante, tomó declaraciones y ya no éramos útiles. La noticia de encontrar las zapatillas de Carrie se extendió por el pueblo. Da esperanzas a la gente de encontrarla pronto. El día se alargó y el bosque no dio más pistas. Un aire pesado se apoderó de todos al saber que pronto sería el tercer día que estaba desaparecida en el bosque, y eso no era nada bueno. Antes de conducir hacia el sendero del bosque esa noche, compré un paquete de 6 cervezas en la gasolinera con la esperanza de que eso me hiciera ganar la simpatía del extraño hombre del bosque. Casi había anochecido cuando llegué a la cabaña de la familia Cave. La luz frontal de la cabaña estaba encendida. Pensé que el lugar no tenía electricidad. Antes de que terminara de subir el camino, el señor Cave salió con una escopeta a su lado. «Solo soy yo», dije sosteniendo mis manos en el aire, con un paquete de 6 cervezas. «He traído ofrendas de paz». El señor Keith miró la cerveza y luego a mí. Lentamente apoyó la escopeta en el marco de la puerta principal y me llamó para que me acercara. Encontré un asiento en el tronco de un árbol y él se puso de pie. La cerveza estaba caliente, pero era mejor que nada. ¿Te envió a la policía?, preguntó directamente. No, solo me preguntaba si realmente no sabías nada. Nadie ha visto a Yuri tampoco, así que no creo que le haya hecho daño. Si huyeron juntos, ¿qué tiene de malo decirlo? Solo queremos saber que está bien. Carrie era una estudiante perfecta, pero eso significaba mucha presión. No es extrañar que se escapara dejando atrás todas las expectativas y el trabajo duro. Podría estar avergonzada de no poder manejar todo eso, así que por eso no le dijo a nadie su plan. Yuri era un buen chico que cargaría con toda la culpa si eso significaba ayudarla. Pero eran niños tontos que iban por el camino equivocado. Puede que solo esté intentando evitar que todo el mundo lo culpe de su desaparición, señaló el señor Keith. Sí, eso podría ser cierto. Es un chico un poco sensible. Sin embargo, no puedo evitar sentir que sabe dónde están los dos. Si no lo supieras, serías el primero en salir al bosque a buscarla, al margen de lo que diga el pueblo. El hecho de que te quedes en casa puede significar que estás seguro de que ella está bien. O al menos, no en el bosque. Hizo una pausa a medio sorbo de su cerveza. Era una pista de que podría estar en lo cierto. El hecho de que no estuviese en el bosque recorriéndolo tratando de encontrar a una pobre chica perdida, era evidente que sabía algo que el resto de nosotros no sabía. El sheriff estaba siendo demasiado terco para no ver ese hecho. Se quedó de pie, pensando en qué decir a continuación, y yo reprimí una sonrisa. A lo lejos me pareció oír un ruido en el bosque. Quitando los ojos de él, entrecerré los ojos en la oscuridad. Por un segundo, vi un par de ojos que me miraban. No me asusté. Después de todo, podría ser cualquier tipo de animal del bosque que nos mirara. Le oí aclararse la garganta y volví la cabeza hacia el hombre. ¿Cuántos días han pasado?, preguntó el señor Keith. Su expresión era difícil de leer en la penumbra. 3, respondí con el pulso acelerado por la esperanza. Dio un largo trago a su cerveza.
Parecía que estaba considerando algo. Con una pequeña patada en el suelo, decidió que confiaba en mí lo suficiente como para decírmelo. Mañana o al día siguiente, sabrás por qué Carrie quería irse. Yuri se fue con ella. No puedo decir dónde están, además de a salvo en el bosque. Los servicios postales son lentos por aquí, así que por eso tardaron tanto. Eso fue todo. Era todo lo que me iba a decir, pero era suficiente por ahora. Sabía que se había ido por voluntad propia. Seguía desaparecida, pero al menos estaba viva y a salvo. Yuri conocía esos bosques y podía cuidar de ella hasta que volvieran. O cuando volvieran. La mirada del señor Keith hacía pensar que realmente había perdido un hijo. Esperaba que esos dos volvieran después de que todo se calmara, independientemente de la información que saliera a la luz. Dejé el resto de la cerveza y me dirigí a mi auto. Ahora lo único que podía hacer era esperar. No iba a contarle a Carson lo que había oído hasta dentro de 2 días, por si acaso. Si lo hacía, sentía que estaría traicionando la confianza que el señor Keith había depositado en mí. Además, aunque se lo dijera a Ewa al sheriff, ¿qué más podían hacer? No era una pérdida de tiempo seguir buscándola, y el señor Keith no sabía realmente su ubicación. Pero después de 2 días repetiría lo que había oído. A última hora de la tarde descubrí por qué una chica como Carrie querría huir. Me encontré con el ayudante Carson en la cafetería con aspecto de estar conmocionado. Le pregunté qué estaba pasando. Después de mirar a su alrededor, pidió un café y me llevó afuera. Se apoyó en su camioneta, sin darse cuenta de la bebida que tenía en la mano. Pronto te enterarás de esto. Diablos, todo el mundo lo va a hacer. Sin embargo, ¿puedes no decirle a nadie que te he dicho eso antes de que se sepa? Asentí con la cabeza y continuó. El padre de Carrie, Kelvin, él... Un paquete llegó en el correo para el sheriff. Era un disco duro con todos esos videos de él. Dios, él y una chica de la iglesia. Ella es joven. Yo solo... Nadie esperaba esto. El sheriff la está rezando ahora. Con todas esas pruebas no hay manera de que salga libre. Yo entiendo como nadie lo sabía. No había ninguna señal. Todo mi cuerpo se sentía frío. Nunca hubiera esperado eso tampoco. Kelvin Liddell era un santo. Al menos, todos pensábamos que lo era. Carrie era una heroína si enviaba por correo la prueba para ponerle fin a lo que él hacía. Carson no usó las palabras exactas sobre lo que pasó, pero le explicó lo suficiente para que yo entendiera la pizza. Eso sería duro para todo el pueblo. No solo para la familia de la chica involucrada, sino que Carson veía a Kelvin como una figura paterna. No era el único. Gran parte del pueblo lo hacía. Deberíamos hablar con el señor Keith de nuevo. Creo que Carrie se lo contó a Yuri, y él se lo dijo a su padre. No dijo nada porque sería su palabra contra la del hombre más querido del pueblo. Si Yuri y Carrie huyeron a algún lugar, él podría tener alguna pista de dónde fueron. Le expliqué. No sabía que no podía ocultar lo que me había dicho anoche. Carson asintió con un aspecto enfermizo y pálido. Tiró su café y me dejó subir a su camioneta, antes de volver a conducir por el camino del bosque hasta la cabaña. Me sentí un poco como si estuviera traicionando al señor Keith, pero la policía acabaría yendo a verlo. Me quedé con Carson mientras le pedí al señor Keith que bajara a la comisaría con nosotros. El hombre acudió en silencio. Una vez más, de pie en aquel bosque, sentí que algo nos observaba sin que lo viéramos. Me dio un cosquilleo en los brazos y miré a mi alrededor tratando de ver lo que fuera, sin ver nada. El señor Keith se quedó en la estación durante el resto del día.
Estaba bastante ocupado con todo lo que acababa de salir a la luz. Carson no estaría disponible, así que fui a mi carro y esperé para llevar al señor Keith a su casa cuando terminara. El viaje de vuelta a su casa fue un poco incómodo. Estuvo en silencio todo el camino, y demasiado grande para caber en mi automóvil. Ni siquiera se movió mientras mi pequeño carro tenía problemas para pasar los baches del camino del bosque. La chica desaparecida aún no había sido encontrada. No estaba seguro de lo que iba a pasar a partir de ahora. Si la gente seguiría buscándola si sabía que se había ido por culpa de su padre. Cuando llegamos al final de la carretera y el sendero que debía tomar para volver a la cabaña, aparqué el auto, pero mantuve las luces altas encendidas. El aire dentro del auto era tenso, por decirlo menos. Abrí la boca para decir algo cuando vi que una figura entraba en el sendero a pocos metros del automóvil. Salí corriendo y me puse al lado del carro, con la puerta abierta y la boca seca. La chica que todo el mundo buscaba estaba de pie en el sendero envuelta en una manta. Cuando la vi, pensé que le había pasado algo terrible. Cabello rojo revuelto, pies descalzos y sucios. Tenía una mordedura en el cuello de lo que supuse que era algún tipo de animal. Tal vez una mordedura de perro, pero no estaba muy seguro. Cuando di un paso hacia ella, retrocedió, agarrándose a la manta. No parecía reconocerme en absoluto. ¿Estás bien?, le pregunté, con la voz ronca. Sonaba estúpido para mis propios oídos, pero no se me ocurría nada que decir. ¿Qué demonios le había pasado? Un parpadeo apareció en sus ojos cuando miró hacia mí. Di otro pequeño paso hacia adelante, esperando no asustarla. Si corría, no podría alcanzarla en la oscuridad. Me quedé helado cuando vi dos ojos luces parpadeantes detrás de ella. Sabía que eran los ojos de algún tipo de animal, pero no sabía qué animal vivía en el bosque con ojos rojos. «Carrie, vamos», llegó la suave voz de Yuri, pero no pude verlo en la oscuridad de los árboles. Se giró y todavía no estoy seguro de creer lo que vi. En un abrir y cerrar de ojos ya no estaba mirando a la querida niña desaparecida, sino un gran lobo. Como trabajo como veterinario, he visto suficientes perros para saber que no era una raza creada por el hombre. Tenía un pelaje marrón rojizo, y la manta que Carrie tenía hace un momento en su espalda. La cosa era enorme, casi tan grande como mi carro. Me quedé de pie, incapaz de moverme. La cosa me miró por encima del hombro, con unos ojos rojos que me helaron la sangre. Solo entonces recordé que el señor Keith seguía allí. Giré la cabeza con un movimiento brusco y lo vi de pie afuera, al otro lado del carro. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza y se agachó. En lugar del hombre que conocía y en el que confiaba saliendo del otro lado del auto, otro lobo salió trotando. Gris y enorme. No creí que pudiera ser real. Sus cabezas parecían de lobo, pero sus cuerpos parecían un poco fuera de lugar, como si sus brazos y piernas fueran demasiado largos. No era una forma natural. La criatura gris se reunió con la rojiza, y ambas salieron corriendo hacia el oscuro bosque. Me derrumbé en el lugar sin poder detenerlos, o capaz de hacer algo en absoluto. Mientras estaba sentado, con la mente empezando a funcionar de nuevo, escuché unos aullidos entre los árboles. Carrie, Yuri y el señor Keith no volvieron a ser vistos desde entonces. Yo era el único que sabía la verdadera razón. Aunque los lobos que vi no eran reales, creo plenamente que Carrie y Yuri están juntos en algún lugar feliz. Fue su elección irse, y el señor Keith se encargó de ser el padre que esa chica merecía.
Fue nuestra segunda noche en la cabaña del viejo cazador cuando pasó. No tengo claro quién era el propietario en ese momento, pero nos había prestado las llaves un amigo de un amigo, que dejaba a la gente pasar las vacaciones allí de vez en cuando. Lo único que nos dijo fue que nos mantuviéramos alejados del sótano sin terminar, ya que no se había utilizado en años, y había equipos de caza antiguos allí abajo que podían ser peligrosos. Sin embargo, la puerta estaba cerrada, y la llave se había perdido, así que ni siquiera pensamos en ello mientras desempacábamos, y revisábamos el lugar en el que pasaríamos una semana de descanso. Esa segunda noche estaba de muy buen humor, mientras mi familia y yo nos sentábamos alrededor de la hoguera a comer hamburguesas y a contar historias de miedo. Mi hermana pequeña había entrado a ponerse ropa más abrigada, y hacía unos minutos que se había ido cuando fui a buscar otra bebida. Al entrar, vi de inmediato que la puerta del sótano estaba entreabierta unos cuantos centímetros. Mis pensamientos saltaron a los peligros mundanos de los que me habían hablado, y supe que tenía que sacar a mi hermana de 8 años de allí. Abriendo más la puerta, me quedé mirando los inclinados escalones de madera, preguntándome qué estaría haciendo ella en la oscuridad. Apreté el viejo interruptor de la luz incrustada en la suciedad, pero no ocurrió nada. ¿Hola? Proyecté en voz alta por las escaleras. Un extraño sonido de aire en movimiento fue la primera respuesta, como si una tubería de la caldera hubiera tenido una fuga, y luego la vi a ella. «Hola», llegó la pequeña y aguda voz de mi hermana. «Baja aquí». Perplejo y preocupado, bajé lentamente los deteriorados escalones de madera y llegué al piso de tierra. Mis pies hicieron crujir el cristal de una bombilla rota. Un misterio resuelto. El horno respiraba y latía como el corazón de la cabaña en algún lugar de la oscuridad, lo que me dificultaba escuchar a mi hermana. «¿Dónde estás?», pregunté a mi izquierda, donde creía haberlo oído. «Por aquí», dijo ella, desde mi derecha. «Estoy atascada». Ahora mi corazón latía con fuerza por su seguridad. Me acerqué lentamente a ella, sin querer hacerme daño con el viejo equipo de caza. A medida que me movía, la profunda respiración del horno se hacía más fuerte, y poco a poco me fui desorientando por completo en la cálida y fluida oscuridad. Durante muchos largos y terribles momentos, no tuve ni idea de dónde estaba. Solo sabía que tenía que seguir avanzando y rescatar a mi hermana pequeña. «Ahí mismo», dijo ella, muy cerca ahora. ¿Podía ver mi silueta contra la tenue luz de la escalera? Seguramente debía estar a unos 10 o 12 metros de distancia, por lo mucho que me había desplazado y por el tiempo que había tardado. ¿Tan grande era el sótano? Mi cara rozó algo metálico, que colgaba de lo que parecía ser un poste estructural de madera. Era plano y redondo, y estaba muy oxidado. Había cedido muy ligeramente cuando mi nariz lo golpeó en la oscuridad, y solo el óxido había impedido que se moviera más. «Ese es el pestillo», dijo en voz alta, intentando que se le oyera por encima el aire caliente del horno, que ahora ardía junto a nosotros. ¿En qué estaba atascada? No podía entenderlo. «Presiona», dijo, y yo acerqué mi mano a ese pestillo, tocando sus partes de óxido regadas. Hice una pausa, tratando de imaginar en qué podía estar metida que tuviera en pestillo. Supuse que ella debía saberlo, así que empecé a presionarlo. «Oye, ¿quién es ahí abajo?», llegó una voz desde lo alto de la escalera. La de mi hermana. Mi mano se echó hacia atrás. Mis instintos me habían dicho que algo iba terriblemente mal. Ahora lo sabía. «Estoy atascada», dijo la voz que estaba a mi lado, también la de mi hermana. «Presiona». Me tambaleé hacia atrás, corriendo por el suelo, hacia las escaleras. Una ráfaga de aire cálido y húmedo me siguió, casi hasta los escalones cuando salí, cubierto de telarañas y polvo. Mi hermana se quedó allí, confundida y asustada. Respiré con dificultad, pero me guardé mis historias a que encontré a mi padre.
Por la mañana, bajamos a investigar. Mi padre no me creyó al principio, aunque descubrí varios detalles que me helaron hasta los huesos. En primer lugar, el horno estaba en una habitación trasera del primer piso, no en el sótano. Nunca sabré qué es lo que había confundido con un horno, con su enorme aliento y su aire cálido y húmedo. Mi padre lo atribuyó a unos conductos defectuosos o a mi imaginación. En segundo lugar, el sótano solo tenía unos 3 metros de ancho. De nuevo, mi padre sugirió que simplemente me había desorientado en la oscuridad y había calculado mal hasta dónde había llegado. El tercer y último detalle, sin embargo, acalló sus argumentos con un impacto sombrío. Colgado de un poste estaba el objeto que había tocado primero con la cara y luego con la mano. La voz había querido que presionara la pieza central, y tanto mi padre como yo pudimos ver claramente dónde había frotado parte de la suciedad y el óxido. El objeto colgaba allí con una amenaza sombría y aterradora. Me palpé la cara compulsivamente para asegurarme de que realmente estaba bien. Había tocado un pesillo, como había dicho la voz, pero no era para lo que había dicho. Era el desenganche de una trampa para osos, colgada donde un cazador debió de colocarla muchos años atrás, pero inexplicablemente dejada cargada y lista para cerrarse. Mi familia tiene una larga tradición. Una barbacoa anual en la que nos reunimos y nos ponemos al día. Nos mantiene unidos, aunque solo sea un fin de semana al año. Y antes de que empieces a preguntarte si acabamos comiendo personas en lugar de cerdo o pavo, detente. Lo hacemos. Pero no somos salvajes. Tenemos reglas. La primera y más importante es que la sangre se queda fuera del plato. No nos comemos unos a otros. La segunda regla es: cada uno trae 2 cosas. Una salsa y un invitado. Bueno, ese año voy a traer a mi novia, Penélope. No quiero. Solo traeré algún vagabundo con la promesa de una comida caliente. Hay aperitivos antes de preparar el plato principal, así que, técnicamente, cumplo mi promesa y, lo que es más importante, sigo las reglas. Penélope me oyó hablar de la barbacoa con mi tío Luke, y se invitó a sí misma. Luke es como un padre para mí. Me crió desde los 2 años, después de la muerte de mi madre. Mi verdadero padre se fue cuando yo solo era un grano en una ecografía, pero Luke se hizo cargo. Yo era su pesado ejercicio del deber familiar. Luke me cuenta a veces historias sobre mi madre, su santa hermana. Ella rezó por un niño, y tú fuiste el milagro que le respondió. Siento que he rezado por una pareja para toda la vida, y Penélope ha respondido. Es abogada, inteligente, dulce, y se lleva bien con mi tío Luke. Dice que la familia la quiere, así que imagino que aunque sea mi invitada estará a salvo. Espero que sea a salvo. En la barbacoa, nos sentamos en una mesa grande. 9 invitados. 9 comidas potenciales. Penélope apoya su cabeza en mi hombro mientras la tía María, nuestra matriarca de facto, da la bienvenida a todos. A María no le agradó mucho. Dice que soy sarcástico e irrespetuoso. Mira, Penélope. Sabe que la quiero. Puedo ver que lo lee en mis miradas nerviosas. Cuando terminan los aperitivos, observo cómo los tranquilizantes tiran de los invitados, pero advierto a Penélope de nuestra tercera regla: nunca comer del plato de un invitado. Muy bien todos, vamos a empezar con el invitado de Luke. María anuncia. 7 tenedores salen al aire. Habla el gusto de la mayoría. Luke asiente y pasa un cuchillo por el cuello a un somnoliento hombre, de mediana edad con camisa. El invitado de Aira. 6 tenedores y más sangre. Anita, María, Donald, Stephanie, Oscar, Samantha. Yo.
mi invitada, Penélope. Ahora, tuvimos una discusión sobre Penélope de antemano. María dice a través de un bocado de pan de maíz sangriento. ¿Quién quiere dar la noticia? Mi estómago se hunde. Pero entonces, Penélope habla. Yo lo haré. Me devuelve la confusión con una mirada perdida. Cariño, me encanta tu familia. Así que me ofrecí hacerles un árbol genealógico. Investigué en 4 juzgados diferentes y tu madre era realmente una santa. Los papeles de adopción decían que tu madre biológica murió de sobredosis. ¿Mi madre biológica? María sonríe. Una chica tan inteligente. ¿El invitado de Penélope? 9 tenedores y 9 sonrisas hambrientas.